Bendecido, bendecida, te habla tu hermano y amigo Conrad Casanova. Quiero darte gracias por la oportunidad que me das de entrar a tu espacio personal y compartir unos minutos de la palabra infalible de Dios. Quiero compartir contigo hoy sobre el tema al que titulé El precio absoluto. Estamos en lo que el mundo llama la Semana Santa o la Semana Mayor, donde se encuentra la trayectoria de que Jesús entró en su última semana hasta que dio su vida por nosotros y resucitó. Y te quiero hablar, entre muchas cosas que tienes de opciones en esta semana, vas a tener opciones de, por ejemplo, puedes ver películas relacionadas a la vida de Jesús, puedes ver sermones sobre las 7 palabras, puedes escuchar enseñanzas sobre el significado de los 7 lugares donde Jesús derramó sangre y muchas más. Tienes muchas opciones, pero yo te quiero hablar de un tema del que no se habla mucho. ¿Qué ocurrió en ese lapso mientras Jesús entregó su espíritu y murió a que resucitó ese domingo de resurrección? Y sobre eso te quiero hablar en el día de hoy. Y como te dije, el título al que le puse fue El precio absoluto. Pero antes de proseguir, permíteme orar para calibrarnos con Dios. Espíritu del Dios vivo, haz lo que solamente tú sabes hacer, no por fuerza, no por poder, sino por tu espíritu. Dame espíritu de sabiduría, de revelación, dame la capacidad de articular y expresar correctamente y con precisión lo que tú quieres decir en esta hora. Que el que tenga oídos para oír, escuche. Dame la unción que disuelve las dudas, que disuelve las preguntas, Señor amado, y que da convicción y que da seguridad y firmeza en ti. Escóndeme detrás de ti, Señor amado, que te puedan ver a ti, que te puedan entender a ti. No por palabra de hombre, no por elocuencia humana, sino por tu espíritu, Señor amado. Unge los oídos para oír y que el que tenga oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu quiere hablar en esta hora. Trae orden, trae firmeza, trae convicción, trae paz, Señor amado, a través de las palabras que vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más quiero darte gracias por la oportunidad que me das de estar en tu espacio personal. Como te dije, son muchas las opciones que pudieras haber escogido y decidiste darle clic aquí en estos minutos y compartir conmigo, así que no vas a perder tu tiempo. Como te comenté, vas a ver muchas cosas esta semana, muchas opciones y muchas versiones de qué pasó o qué no pasó. Pero yendo hacia atrás, Jesús vino con un propósito. Dice en la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Increíblemente, la creación reconocía a Jesús donde quiera que se paraba. Los animales se calmaban, el viento enmudecía, el agua se solidificaba a sus átomos para que él pudiera caminar sobre ella. La tierra gimió de dolor y hubo un terremoto, se sacudió al ver a su creador morir en aquel Calvario, aquella hora a las 3 de la tarde, que hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra. Sin embargo, los suyos, a los que él vino en aquel momento, no le reconocieron. Y a veces la gente me pregunta, hay un verso que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23. Y la gente me pregunta, pero ¿por qué yo soy pecador si yo no he hecho ningún pecado? Bueno, tienes que ir al principio. Adán y Eva eran el prototipo de la humanidad que iba a salir a partir de ellos. Por tanto, el prototipo era el inicio de toda la creación. Quiere decir que en Adán y Eva estaban todas las razas incluidas. Los egipcios, los asiáticos, los latinos, los americanos, los alemanes. Todas las razas estaban integradas en Adán y Eva. ¿Por qué? Porque eran el prototipo de la humanidad, de lo que Dios había puesto en moción, en movimiento. Al Adán cometer traición, ¿ustedes se acuerdan que Adán decía,
Ellos no sabían que estaban desnudos, estaban cubiertos de la gloria de Dios, de la luz de Dios emanaba sobre ellos. Usted ve los animales no necesitan ropa, su propia piel es su peculiaridad. Un oso polar tiene su piel para protegerse del invierno, un chita tiene sus manchas, tiene su peculiaridad que lo distingue. Y el hombre y la mujer que habían sido creados no se habían dado cuenta de que estaban desnudos, porque lo que los cubría era la luz, la gloria de Dios. Tan pronto cometieron traición y decidieron ir en contra de la orden que Dios dio, esa luz se apagó. ¡Puf! Y por primera vez se dieron cuenta que estuvieron desnudos. Ahora, ¿qué sucede? Por causa de que el prototipo de la creación de Dios, de la máxima creación de Dios, la humanidad, se infectó, por ende, todo lo que vino por esa línea, vino infectado. Obviamente Jesús tiene que venir por el canal de nacimiento humano a cumplir el propósito de Dios. Dice que el ladrón viene por otro lado, que no es la entrada, pero el pastor entra por la puerta. Jesús tuvo que venir a través de un nacimiento de la Virgen, de su mamá María, y para poder bypass o pasar por alto la contaminación por la línea de la sangre de Adán. Por eso fue que el Espíritu de Dios vino sobre María y ella concibió del Espíritu. Así que la sangre la pone el Papa de acuerdo a la biología científica. La sangre de Dios es la que viene a través de Jesús. Y esa es la sangre que limpia de todo pecado. Y de la misma forma que aquel prototipo Adán, por su metida de pata, nos metió en el problema que estamos. Vamos a ir a Romanos 5, del verso, le estoy dando una especie de introducción, del verso 16 en adelante. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Esto es lo que les estoy diciendo, la consecuencia de Adán. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, Jesús, muchos serán declarados justos. En el verso 21 dice, entonces, así como el pecado reunió sobre todos y nos llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahí te enseña cómo Adán metió la barrabasada que hizo, la metida de patas que dio, traicionar a Dios a conciencia, y cómo Jesús viene a cumplir lo que Adán no hizo. Es como si Jesús dijo, ok, esto es tan ridículo que, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a ir abajo, allá como hombre, sin mis poderes de Dios, como ser humano, y vamos a resolver esta situación como quisimos que originalmente fuera. Y a eso Jesús vino a la tierra. Y de ahí quiero partir en el capítulo 2 de Filipenses, en el verso 5 en adelante. Voy a estar leyendo de momento de la nueva versión de las Américas. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De eso te quiero hablar hoy. Jesús vino a pagar el precio absoluto de todo el pecado que existió, existe y pudiera existir. Se ha dicho que hay dos fechas importantes en la vida del ser humano. 2 o 3 fechas. Cuando nace de nuevo, que acepta a Jesús como su Salvador y Señor. Y el día que descubre su propósito. Ahora, imagínate, Jesús viene de la semilla de Dios, no tiene el pecado innato con el que nosotros nacemos, porque no vino de esa misma línea de sangre. Sin embargo, tiene aún que descubrir su propósito, porque acuérdate que dice que aunque era Dios, no se aferró a ser Dios, no se quiso aferrarse a eso como algo para venir a hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que Jesús vino como cualquiera de nosotros, aún siendo 100% Dios y siendo 100% humano. Él no tenía todo el conocimiento de su preexistencia, tal y como cuando era Dios. Acuérdate que se despojó de la gloria, de la vestimenta, de la radiantez de ser Dios para venir como un ser humano tal y como cualquiera de nosotros. Y, por ejemplo, el día que le dice a su primo que viene a bautizarse, dice, bautízame para que se cumpla toda justicia. Cuando él sale del agua y el Espíritu viene bajando como si fuera una paloma y la voz del Padre habla desde el cielo, ahí es que tú ves la Trinidad, porque dicen, no, los tres es uno solo. Entonces Jesús hubiera sido un ventríloco para poder proyectar su voz bajando desde el cielo y venir como una paloma, como un mago, mientras está debajo del agua. Están los tres interactuando a la misma vez, la Trinidad en acción. Cuando Jesús sale del agua, por primera vez, desde que está en su vida terrenal, le son restablecidos el conocimiento preexistencial que él tenía y ciertas cosas que él sabía desde la eternidad, pero que no le habían sido reveladas aún. Y de pronto ve, como dice en Isaías, ve el fin desde el principio y ve que vino, el propósito al que vino fue a dar su vida, y a dar su vida muriendo en una cruz y tomando la copa del pecado. Cuando él vio todo eso, se quedó pasmado, se le quitó el hambre y por 40 días se fue a meditar y a buscar la presencia de Dios para ver entonces cómo vamos a llevar esta obra a cabo, porque un hombre de 30 años en plena juventud, en pleno vigor de la vida, físicamente no desea morir. Quiere hacer todo lo que puede hacer. Así que él tuvo que ir a meterse en la presencia de Dios, a calibrarse. Así que hace más sentido pensar que el conocimiento de Jesús pre-encarnación le fue restablecido a partir de ese momento. Por eso es que usted ve que en la historia de la vida de Jesús es oscura. A partir de los 12 años no se habla más nada hasta que tiene 30 años. Que llegamos a este punto que estamos hablando. Ahora, dice que por nosotros fue hecho pecado. Imagínate a Jesús toda su vida conectado con su Padre, toda su vida conectado con su Padre Celestial, en comunión total, hablando todo el tiempo con Dios, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, haciendo la oposición de frente al pecado. Jesús era un tsunami de energía, haciendo la oposición al pecado, deshaciendo las obras del diablo donde quiera que iba, librando a los oprimidos, predicando las buenas nuevas, restaurando a los quebrantados de corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, decían cuando leyó el rollo en Lucas 4:18, y todo lo que vino a hacer por ende. Y Jesús, donde quiera que iba, deshacía las obras del enemigo, pero llega un punto que tiene que ser
hecho pecado por nosotros. Y cuando dice que fue hecho pecado por nosotros, estamos hablando como cuando usted dice la expresión made in the USA, hecho en los Estados Unidos, o hecho en Puerto Rico, o hecho en China. En ese momento, Jesús, cuando ya llega el final que llega la hora para la cual Él nació, que fue para pagar el pecado del mundo, hacerse cargo del problema del pecado, en ese momento, cuando a Él lo vienen a arrestar, Él tuvo que, ¿se acuerdan que dijimos en Filipenses 2, en el verso 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Si usted va a una enseñanza que yo di en diciembre, la razón de la Navidad, les expliqué en griego lo que quería decir esa expresión, haciéndose obediente hasta la muerte. Él se agachó literalmente con tal de obedecer a su padre, al punto de que sabía que lo iban a ejecutar. Cuando a Jesús lo viene a arrestar esa noche, que vienen entre 300 a 600 soldados, no los 13 o 14 que te enseñan en las películas, vinieron alrededor de 600 soldados, porque acuérdate que habían oído de todos los milagros y de todo el poder sobrenatural de Jesús, así que no sabían con qué tipo de armamento sobrenatural Jesús iba a enfrentarlos. Por eso cuando lo vienen a arrestar, él le pregunta: ¿a quién buscan? Le dijeron a Jesús, y él dijo: yo soy. La primera vez que él dijo yo soy, ¡pum!, los 600 soldados cayeron todos al suelo. El poder de Dios los derribó. Jesús, en ese momento tiene que tomar la decisión. Ya había orado varias veces, había sudado en el huerto de Getsemaní sangre, había aceptado, luego de luchar angustiosamente, había aceptado la voluntad de que, let's do this, vamos a hacer esto, vamos a hacer tu voluntad, Señor. No me gusta la idea, no es fácil lo que viene de aquí para abajo, pero vamos a hacerlo. Ya la ha aceptado su voluntad y viene a arrestarlo. En esa primera ocasión que dice yo soy, todavía todo el poder de Jesús está 100% activo. Ahora voluntariamente tiene que tomar la decisión de aceptar que la copa sea derramada y convertirse en pecado. Vuelve a hacer una pregunta una segunda vez, la misma pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. Ahora nadie se cayó, nadie tembló, no pasó nada. Ahora voluntariamente Jesús se está rindiendo y le está diciendo: lléveme a mí y a estos déjenlos ir, que ellos no han hecho nada. Hay que Pedro saca la espada y le corta la oreja a Marcos, y Jesús tiene que parar y decir: déjeme hacer una cosa más, por favor, y ponerle la mano a Marcos. Dicen en el original griego, cuando le puso la mano, el último vestigio de poder que le quedaba, lo usó para borrar la evidencia de lo que Pedro acababa de hacer, porque si él no hace eso, a Pedro le va a caer la macacoa, lo van a meter preso, lo van a perseguir legalmente y lo van a ejecutar. Y él tenía un plan con Pedro, así que si no hacía una pausa dentro de todo lo que le estaba pasando en ese momento para ayudar a Pedro, Pedro estaba frito. Así que esto nos ayuda a que podemos estar pasando lo que estemos pasando, y podemos tener muchas cosas en la mente, pero si vemos un amigo de verdad que está pasando por una situación difícil, come on, Jesús lo ha hecho por ti, Jesús lo hizo por mí, y lo que les voy a hablar es lo que Él hizo por ti y por mí. Tomó nuestro lugar. La vida de Dios, volviendo a lo que estamos hablando, se apartó de Él en ese momento. Jesús fue llevado, por las próximas horas fue llevado a un juicio injusto, fue un juicio de madrugada, fue un juicio a escondidas. Lo azotaron, lo vituperaron, lo escupieron, lo laceraron, lo abofetearon, lo hicieron añicos, lo hicieron carne molida. Cuando dice que en Isaías 53, que habla de los sufrimientos del Mesías, literalmente, la gente sacan, por ejemplo, de contexto
en el verso 2 que dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Come on. Después que te han metido burronazos, bofetá, con una especie de macana toda la noche y toda la mañana, tiene el rostro desfigurado. Obviamente no es fácil de mirar una cosa así. Ya la cara de Jesús bonita que tenía desapareció. Es una hinchazón completa. Cuando lo laceraron los soldados, lo escarnecieron, literalmente aquellos soldados le daban un bono extra si el preso moría mientras lo estaban latigando. Así que la cantidad, la golpiza que le dieron a Jesús fue horrible. Parecía literalmente la carne molida que usted compra cuando va al supermercado. Eso es lo que dice, por sus llagas fuimos sanados. Eso es lo que parecía Jesús en su espalda, carne molida, la carne abierta, expuesta. Y encima de eso le tiraron todo lo que le tiraron encima y lo escupieron. Cuando Jesús llega a la cruz del Calvario y entrega su espíritu, la gente pensaba que ahí terminó todo. Le dijo a aquel preso, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pensaron que iba a estar en el paraíso. No, el preso fue el que se arrepintió en la cruz. Fue al paraíso, al seno de Abraham, donde estaban todos los que habían ido antes de Jesús, que habían muerto justos y estaban esperando la redención de Dios. Pero Jesús murió siendo hecho pecado, lo cual me indica, y quiero leértelo aquí en una nota que tengo porque no quiero que se me vaya. Dame un segundo. Cuando Jesús murió y dio su vida y dijo consumado es, y entregó el espíritu, hubo un terremoto. Ese terremoto, esta es mi percepción personal. Yo pienso que la tierra, como les dije al principio, la creación respondía al creador. Gimió del dolor que le causó ver a su creador, al que la hizo, morir. Y fue un terremoto. Sí, en ese momento se rasgó el templo el velo del templo, que eran 30 pies de ancho, y hubo un aspecto sobrenatural, pero la tierra se estremeció al ver a su creador partir de esa manera, contrario a cuando él va a resucitar, que es otro tipo de temblor, y no me quiero adelantar, pero por 3 días dentro del vientre de la tierra, Jesús fue arrastrado y sufrió. Ya el dolor físico había pasado. Ahora es que empezó la salsa y el Guayacán. Ahora es que dice en el Salmo 22 que es un salmo mesiánico, que vinieron toros de Basán a atacarme. Todos los demonios le cayeron arriba como un dogpile a darle una salsa, a darle una paliza. Y él tuvo que sufrir, perdón, como si hubiera hablado cada inmundicia, como si hubiera hablado cada obscenidad que haya sido hablada, como si hubiera hecho cada asesinato que haya ocurrido, como si hubiera cometido cada acto de adulterio, como si hubiera cometido cada inmundicia, cada acto de impureza que cualquier ser humano hubiera hecho, se le achacó a Jesús. Era la única forma en que un hombre inocente podía entrar al centro del infierno. Pero lo que el diablo no sabía era que era una trampa. Pero antes de la trampa, yo quiero decirte que Jesús pagó el precio absoluto. Dice en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Jesús pagó el precio de la enfermedad,
de las dolencias, de las aflicciones de la carne en su carne. Jesús pagó el castigo de nuestra paz cuando estuvo luchando en el huerto de Getsemaní y estuvo en esa angustia y en esa intercesión. Él pagó el precio de nuestra paz. Él sabe lo que es estar deprimido, lo que es estar angustiado, lo que es estar a punto de perder la mente, lo que es estar en desespero, lo que es saber, Dios mío, ¿dónde estás? Me abandonaste, Señor. Nunca había sabido lo que era estar separado de su Padre y lo experimentó por primera vez, lo que experimenta una persona que no tiene a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre que caminaba sobre el agua, el hombre que levantaba a los muertos, el hombre que sanaba, que ningún demonio se le resistía, por primera vez experimenta lo que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando llega abajo, ya ahí, luego de pagar el castigo de tu paz, de pagar el castigo de tu alma, de escoger lo que es bueno y lo que es malo, porque ya cuando estás fuera del cuerpo, el alma que tiene la capacidad de decidir, ya no hay que más decidir porque ya partiste del cuerpo. Él pagó ese cuerpo, ese pecado del alma para que tú pudieras tomar las decisiones correctas, y pagó el precio de tu espíritu para que tú no tuvieras que estar separado de Dios eternamente. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso Él pagó el precio absoluto. Por eso es que Él pagó el precio absoluto, para que tú no tengas que pasar por nada de esto. Es asombroso. Los que tenemos hijos, que los amamos con todo el corazón, y si alguien viene a hacerle daño o está en un problema y no queda otra opción de que hay que hacer algo en contra de ellos, nosotros estamos dispuestos a decir: no, a mi hijo, a mi hija no lo toques, yo tomo su lugar. Cualquier padre o madre que ame de verdad a un hijo estaría dispuesto a hacer eso. Y dice en Juan 3:16 que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo único, unigénito, para que nosotros no nos perdiéramos y pudiéramos creer en Él y tener vida eterna. Jesús pagó el precio del pecado absolutamente. La gente no va al infierno por pecar. La gente va al infierno porque no quieren aceptar a Jesús, el que pagó el precio. Y como no quieren aceptar a Jesús, que pagó el precio del pecado, pues entonces te fastidiaste. Tú quisiste pagar el precio, te fuiste al infierno. Pero todo el que acepta a Jesús como su sustituto no tiene que ir al infierno. Pero yo no te estoy diciendo que vas a tener una vida libre de problemas y que todo va a ser, ay, qué bello, qué hermoso, color de rosa. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Pero Jesús se hizo cargo del problema del pecado. El sacrificio de Jesús es perfectamente perfecto, completamente completo. No hay nada que tú le puedas quitar ni añadir. Cumplir la ley era imposible. Los 613 mandamientos era imposible de cumplirse. Tuvo que venir Dios mismo encarnado a cumplirlos, a pagar todo el precio y darnos el premio a nosotros. Por eso es que Él venció y nos dijo: aquí está la nota del examen. Lo pasaste. Tú eres más que vencedor. Él cumplió algo que era imposible de cumplir. Así que nosotros andamos en la victoria que Él proveyó. Ahora, dice que está volviendo a lo que estábamos hablando. Jesús está en el infierno, están dando izquierda y derecha, están dando como decía, como pandereta de Pentecostés, le están metiendo, lo están torturando, le están, olvídate, ni Freddy Krueger, ni Jason, ni ninguna película de Halloween se compara a los terrores que Jesús tuvo que pagar en el infierno. Fue una cosa
horrible, fue una tortura. Y el diablo se estaba regocijando y estaban, olvídate, lo vencimos, de esta no sale, lo tenían encadenado lo más fuerte en lo más profundo del abismo y estuvieron dándole a diestra y a siniestra. Pero llegó un momento que Dios dice, como en Hebreos, en el capítulo 1, que a quién de los ángeles llamó su hijo sino a uno. Y comenzó la palabra de Dios. Dios Padre comenzó a hablar. Y dice que él usó toda la diestra suya para rescatar a Jesús de los lazos de la muerte. Cuando Dios comienza a hablar, levántate, hijo mío. Los músculos, Satanás vio algo que nunca se imagina que iba a pensar. Jesús está todo molido ahí, le están dando y de momento empieza a flexionar sus músculos espirituales. Y de momento empieza a adquirir brillo. Se comienza a levantar y empieza a incorporarse hasta que alcanza su esplendor. Ahí es que comienza la película de acción. Cuando dice, Jesús dice, le dijo a este hombre, a Juan, en el Apocalipsis 1:18, que yo fui el que estuvo muerto y vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si Jesús tuvo las llaves de la muerte y del Hades, quiere decir que hubo una confrontación. Yo me imagino que Satanás, como ya sabía que Jesús había predicho que iba a levantarse el tercer día, se fue a su oficina y Jesús se levantó, los demonios se asombraron. Y le tocó la puerta. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta y dame la llave. Ábreme la puerta y dame la llave o te la tumbo. Jesús le tumbó la puerta y fue Jackie Chan, Bruce Willis, Batman, Avenger, como le quieras llamar. Le dio una salsa, le dio una escarpiza al diablo y dice en Colosenses 2:15 que lo despojó de toda su autoridad y lo arrastró públicamente. Quiero leerte algo que tengo aquí, una nota bien chévere que te va a gustar. Que aquí tengo la nota. Dice que la palabra despojado en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojado viene de la práctica militar de atar con una cadena el cuello de alguien que tú hubieras conquistado o vencido. Discúlpenme un segundo. Quitándole todas sus pertenencias para hacer un espectáculo de triunfo, para despojar a un enemigo, significaba que tú tenías que poner en caravana todas las pertenencias de este, ponerle una cadena alrededor de su cuello, arrastrarlo por las calles de la ciudad, llevarlo ante el rey y tirándolo ante él, hacerle caer de rodillas y decir, todo esto te pertenece a ti y ahora este es tu esclavo. Eso es lo que la Biblia dice que Jesús le hizo al diablo y a todos sus demonios. Los despojó, hizo un espectáculo público en el cosmos, un grito de victoria, los arrastró, una cosa humillante, de arriba a abajo por los corredores y las salas del infierno. Le quitó hasta la última pizca de poder al diablo. Dice que desnudó al diablo de todo su blindaje, de su coraza, y le tomó las llaves del infierno y de la muerte. Y después de eso entonces fue y recogió y levantó de la tumba y recogió su cuerpo y lo resucitó. Ese segundo temblor, cuando Jesús resucita en la noche, en la mañana de resurrección, ese segundo temblor fue la paliza que le estaba dando al diablo, y cuando terminó de darle la paliza, que salió a buscar su cuerpo y a levantarse en victoria. Porque la mujer no lo reconoció
cuando él estaba hablando con ella y pensaba que era el jardinero. Bueno, hay una teoría que hace sentido. Jesús se le describe como el anciano de muchos días, pero siempre luce como que tiene 33 años. Dicen que personas en un estrés extraordinario, en cuestión de segundos, el pelo le cambia del color que sea a color blanco. Hay un video de una persona que cayó en el Niágara y la estaban tratando de rescatar. Pudieron rescatarla y en cuestión de minutos esa persona tenía el pelo negro. Cuando salió que rescataron al hombre tenía el pelo totalmente blanco. Es muy posible que Jesús, cuando se apareció, tenía el pelo totalmente blanco, la barba y el pelo, y por eso, aunque la voz era similar, la muchacha no pensó que era el jardinero, no pensó que era Jesús. Pero de todas formas Jesús fue, se presentó al Padre y nos dio la victoria. Les dije ahorita, y con esto quiero terminar, Dios cerró la trampa. Dice en 1 Corintios 2:8 en la Nueva Traducción Viviente, porque si los gobernantes de este mundo no lo entendieron, si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Si ellos hubiesen sabido que estaban cavándose su propia tumba al enterrar a Jesús y hacer todo lo que hicieron, y que Jesús iba a despojarlos de todo el poder de la forma en que lo hizo, ellos no lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque ahora se convierte en la peor pesadilla del diablo. Ahora Jesús es el primer nacido de muerte a vida. El primero, el unigénito de la muerte. Nadie, muchos lo habían dicho, pero ninguno había podido morir y volver de la muerte a la vida. Jesús es el primero. Ahora saca a todos los que estaban en el seno de Abraham, los lleva a la presencia de Dios, el precio está pago, su salvación llegó, les predicó el evangelio, vieron lo que se había predicado por tanto tiempo en carne viva, con sus propios ojos. Jesús pavimenta el precio de la salvación y renació de nuevo frente a los ojos del diablo. Ahora Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos en todas las naciones en mi nombre. Dice en Mateo 28:18, me parece que es la nota que tengo. Jesús venció al diablo, resucita, llega al cielo. El diablo se está recuperando de la paliza y de la vergüenza y de la humillación cósmica que Dios le dio. Ahora, el día de Pentecostés, el diablo trata de sacar la cabeza, tratando de avergonzar a los 120 que fueron llenos del Espíritu de Dios. 120 fueron llenos del Espíritu de Dios. Pedro comienza a predicar. Y antes de que termine el día, la peor pesadilla del diablo comienza a desenvolverse. Ahora 3,000 personas nacen de nuevo delante de los ojos del diablo. Wait a second, esto no puede ser. Y antes de que termine la semana son 5,000 más. Ahora hay 5,120. Y cada día eso ha seguido aumentando y aumentando y aumentando. Así que, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Jesús pagó el precio de todo. Y así que aunque te esté doliendo lo que te esté doliendo, toma autoridad sobre eso. Cuando venga la depresión, toma autoridad sobre eso. Cuando venga el ataque en las finanzas, toma autoridad sobre eso en el nombre de Jesús. Cuando venga cualquiera que sea el ataque, toma tu autoridad, porque Él te dio
toda la autoridad. Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. En Mateo 28:18 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. El mundo físico que vemos nunca se va a acabar. El siglo, la era, sí va a terminar. De una forma o de la otra, Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo, si mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, no importa lo que te lance el enemigo, no importa la oposición, no importa el obstáculo, no importa lo que sea, tú tienes la fuerza del Creador del universo, la energía del Espíritu Dios vivo, viviendo dentro de ti. Ríndete a Dios y libera la presencia de Él, y mira cómo esa montaña, cómo ese obstáculo se sale, se desbarata del camino. No importa el tiempo que tarde, se tiene que salir y plantarse a lo profundo de la mar, porque escrito está, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Él tiene las llaves del infierno, de la muerte, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Sobre esta roca de que Jesús es el Dios, el Hijo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, edificará su iglesia. Tú eres la iglesia de Dios, tú eres parte de su cuerpo. Ríndete, haz lo que te manda hacer. No te desanimes, no te desalientes, no te dejes vencer, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Ejerce tu autoridad, ejerce tu dominio, ejerce la victoria de Jesús. Enforce the victory of Christ. Enforce the defeat of the enemy. In the name of Jesus. Haz valer el sacrificio de Jesús. Como dijo en la película de Tom Hanks, Private Ryan, Saving Private Ryan, cuando el muchacho al final de la película dice, dirá ahí, was it worthy? ¿Fui digno de esto? No te dejes que las cosas de la vida te venzan. No hagas inválido el sacrificio de Jesús. Cuando algo te trate de desanimar, wait a second, espérate, Jesús pagó este precio, vamos para adelante. Él pagó el precio de todo. Cualquier tentación, cualquier situación que tú estés pasando, Él pagó el precio de todo. Él pagó el precio de todo. Ay, Señor, pero tú no sabes. Un muchacho me decía, Dios creó, el muchacho que tenía debilidad con las muchachas. Dios no me entiende. Sí. Jesús dice que en Hebreos 5 dice que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecar. ¿Tú te crees que Dios no creó las damas y Jesús pasaba por el lado de las muchachas? Acuérdate que no había Black and Decker como ahora. Era ahí a mollero. Le pasa por el lado de una de esas muchachas y las muchachas, ay Señor, háblale. Y eran mujeres guapas. ¿Tú te crees que Jesús... Ok, eso fue lo que yo creé. Come on. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar, y pagó el precio de todo. Te sientes deprimido, desalentado, que no quieres vivir. El diablo te está diciendo que te quites la vida. Jesús pagó el precio de eso. Un día se paró mientras estaba orando y fue tentado por el diablo, lo paró en el pináculo del templo y le dijo, tírate para abajo, le dio pensamientos de suicidio. Y Jesús le dijo, está citando la escritura incorrecta, él no va a coger los ángeles para que me retengan de una caída tan desastrosa. Yo no tengo que ser sensacionalista para llamar la atención, lo siento. Jesús pagó el precio absoluto. Jesús dice en Efesios que eres amado, que eres aceptado en la familia. En Romanos 8 dice que fuiste hecho hijo de Él,
que el Espíritu de Dios nos da testimonio que somos hijos de Él. Tú no tienes que prostituirte en Facebook o en Instagram para tener un like de alguien, de un extraño, de una persona que ni te conoce, tratando de buscar validación en el lugar incorrecto. Cuando ya Él te dijo, pagué el precio por ti, te amo, ¿qué más puedo mostrarte de que te amo? Que fui, pagué el precio completo, morí por ti. Vamos a terminar aquí porque si no me dejan hasta mañana. Gracias por este tiempo que pasamos aquí. Espero que te haya sido de bendición. Y de verdad ha sido un gozo, un placer poder compartir esta palabra contigo. Acuérdate siempre, Jesús pagó el precio absoluto. No hay nada que tú puedas hacer para pagar algo que ya Él pagó. Cuando el enemigo te trate de enredar o alguien te venga a poder hablar, tienes que hacer estas 20 cosas para que Dios esté contento. En Isaías 54 dice que Jesús ya que prometió que así como no iba a destruir la tierra más con agua, también dijo que no iba a estar más molesto contigo. El único día que estuvo molesto contigo y conmigo lo vertió sobre la cruz del Calvario, sobre su Hijo, que tomó nuestro lugar como sustituto. Así que si el enemigo te viene a poner algún pensamiento de que Dios está enojado contigo, de que está frustrado, de que se enojó, de que la embarraste y que ahora sí que Dios no quiere lidiar contigo, embuste. Jesús pagó el precio y Él te ve perdonado en Cristo. Solamente tienes que recibirlo, abrazarlo y seguir tu caminar con Dios. Bueno, te bendigo. Espero que esto te haya sido de aliento, de ánimo. Si te gusta, pues compártelo. Y nos vemos en la próxima. Seguimos con la enseñanza de lo que Jesús, las profecías de Jesús justo antes de su regreso a buscarnos. Dios te guarde. Bendecidos.